Una vez leído el enunciado del problema, queremos entonces hacer un diagrama de dispersión con estos datos que tenemos aquí, donde el problema dice que el coeficiente intelectual depende del número de los hermanos. Una vez que leemos el problema, debemos entonces establecer una tabla como la que tenemos aquí, donde tenemos la variable independiente elevada al cuadrado, la variable dependiente y la multiplicación de ambas variables. Tenemos que entonces definir cuál va a ser nuestra variable dependiente e independiente entre coeficiente intelectual y hermanos para poder hacer estos cálculos, para luego entonces realizar aquí nuestro diagrama de dispersión. Claramente el enunciado dice que el coeficiente intelectual depende del número de hermanos, quiere decir que la variable independiente va a ser hermanos y la variable dependiente va a ser coeficiente intelectual. Comencemos entonces a realizar las operaciones. Bien, recordemos entonces que x cuadrado es elevar cada una de la variable x elevado al cuadrado. Tenemos entonces la totalidad. Esto lo vamos a sumar y nos va a dar entonces la sumatoria de los x cuadrados. En esta columna entonces tenemos la variable y elevada al cuadrado. Vamos a sumarla y eso nos va a dar la sumatoria de y cuadrado. Y en esta columna hemos multiplicado 110 por 0, 115 por 1, 120 por 1, nos ha dado esta columna. Repito, esta columna sería 110 elevado al cuadrado, 115 elevado al cuadrado y así sucesivamente. Y la columna de x al cuadrado es 0 elevado al cuadrado, 1 elevado al cuadrado, 2 elevado al cuadrado, 3 elevado al cuadrado. Ahora sumemos cada una de las columnas para tener la totalidad, porque lo vamos a necesitar para calcular los coeficientes. Y luego entonces haremos o empezaremos a construir nuestro diagrama de dispersión. Una vez que hemos sumado cada una de las columnas, la sumatoria de x y es 4.348, la sumatoria de y cuadrado 132.112, la sumatoria de los x cuadrados 176, la sumatoria de la variable independiente 44, la sumatoria de la variable dependiente 1558. Vamos entonces a realizar nuestro diagrama de dispersión, analizarlos un poco y después hacer entonces las operaciones. Aquí ya tengo unos grupos de puntos graficados, por ejemplo, cuando x vale 0, la y vale 110, entonces un punto que está sobre el eje y. Tenemos entonces para 1, 115, 120 y 118 son estos tres puntos. Para 2, 110, 108, 105, estos puntos que están aquí aproximadamente. Seguimos entonces para 3, 104, debe ser un punto como por aquí. 98, un punto entonces por aquí. Para 4, 99, para 4, 98, dependiendo de su escala, pues entonces tendrán los puntos más ajustados. Para 5, 100, 90, 93 y para 6, 90. Fíjense entonces que tenemos unos grupos que están bastante juntos y aparentemente entonces tienen una pendiente negativa. Si nosotros queremos trazar una recta aproximada de regresión, podríamos pasar una recta en este sentido. Claramente que es una recta de pendiente negativa, corta el eje y aproximadamente entre 100 y 120, aquí la tengo mayor que 120, quiere decir que nuestro valor de A debe estar aproximadamente entre estos valores. Recuerden que el valor de A en la ecuación de regresión es A más BX, donde A es el punto de corte con el eje Y, viene siendo este. Cuando A nos debe dar un valor alrededor de los 120. Y B, recordemos que B es la pendiente de la recta, y la pendiente de la recta es la inclinación. Una recta en este sentido entonces tiene inclinación negativa. Observen bien, esto es una recta estimada, ¿no?
Cuando calculemos la ecuación de la recta, entonces vamos a poder darles valores a x, obtener y encontrar la recta real que mayor se ajusta a estos grupos de puntos. Nuestra ecuación de la recta entonces viene dada por un valor y un término, por dos términos, ¿verdad? Un término independiente y un término que dependa de x. Necesitamos entonces encontrar a y b, que vamos a llamar estimadores muestrales. B tiene como ecuación la sumatoria de los xy menos la cantidad de datos que tenemos multiplicado por la media de x y la media de y, entre la sumatoria de los x y elevado al cuadrado menos el número de datos que tenemos entre la media de x elevada al cuadrado. Esa es la ecuación de b siendo la pendiente. De nuestros cálculos anteriores, entonces tenemos que la media de x va a ser la sumatoria de los valores de x entre n. Y la media va a ser la sumatoria de los valores de y, entre la totalidad de datos que tenemos. El valor de la media de x será 44 entre 15. Recuerden que 15 es el total de datos. Eso da entonces 2,93. Y la media de y es 1558 entre 15. Eso entonces da, aproximando, porque estamos quitando dígitos, 103,87. Sustituyendo entonces los valores en b, recuerden que la sumatoria de los x nos dio 4348 menos 15, que multiplica a 2,93, que multiplica a 103,87. Todo eso en el numerador. En el denominador entonces tenemos la sumatoria de los x elevado al cuadrado, que sería 176 menos 15, y la media 2,93 elevado al cuadrado. Recuerden que deben multiplicar estos tres factores y restárselo a 4348. Aquí deben 2,93 elevado al cuadrado, lo multiplican por 15 y eso le van a restar a 1,76. Recuerden que b nos tiene que dar negativo. Entonces, haciendo las operaciones nos dan entonces que arriba tenemos menos 217,09 y en el denominador tenemos 47,23. Efectivamente, cuando realicemos esta división, b nos va a dar negativo. Entonces, 217,09 entre 47,23, eso nos da que b es menos 4,59. Ya tenemos el valor de b, que es la pendiente, que ciertamente entonces nos está dando negativo. Calculemos entonces el valor de a. El valor de a tiene una ecuación: a igual a la media de y menos el valor de b multiplicado por la media de x. Entonces a es igual a 103,87 menos el valor de b nos dio negativo, menos 4,59 multiplicado por 2,93. Se me escapó de la pantalla el valor. A entonces sería, aquí tenemos dos signos negativos, quiere decir que esto va a cambiar a más, y multiplicaremos 4,59 por 2,93. Esto nos queda 103,87 más 13,45. Quiere decir entonces que A es igual 103,87 más 13,45. Nos queda 117,32. Efectivamente nos dio un valor alrededor del 120. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que A tenía que ser alrededor de 120? Para que nos diera el corte del eje X y nos da positivo. Quiere decir que en cálculos vamos en concordancia
con el gráfico. Vamos a calcular ahora los coeficientes de correlación y los coeficientes de determinación.